noches, buen jueves, buenos días, buenas tardes, cuando quiera que estén mirando este programa maravilloso, como siempre, que se llama Espléndido. Y mire lo que tengo. Mire, hoy somos Noche de Mujeres. No, porque tenemos colaboradores hombres también, eso sí, hay que tenerlos en cuenta. Acá la tenemos a Katy Pujín. Hola, ¿cómo Belleza. estás, Adri? Pero Muy qué bien. lindo jueves de campeones. Me encanta tu camiseta. Me vine con la obviamente. camiseta onda busito, con brillo, abrigaditas. La usé ayer para ir a festejar y hoy, como en ambos programas me dijeron, tenés que ir con la camiseta, yo dije, la mugre que debe tener mi buzo. Pero Dicen por igual que no se cábala... lavan, dicen que no se lavan. Por cábala no me hagan zoom, que las mangas me delatan que fui a festejar ayer. No, lo bien que está. Y por supuesto, hoy está jueves. El otro día te extrañamos, Eva. Karina Barrios, ¿cómo va? Muy bien, yo también estoy de Argentina, ¿eh? Muy bien, ¿Es todas. la que usaste ayer? Todas. ¿Ayer usaron esta para festejar? ¿Están Ayer lavadas? usamos esta para O festejar sea y que vamos a usar el domingo también. una mugre estamos manejando en este programa. Lo que pasa es que de verdad, todo se dice que no se lava la ropa de... ¿Se lava o no se lava la ropa? Y yo tenía pensado llegar hoy y ponerlo a lavar al busito así lo tengo limpio para el domingo. Pero Porque lo usé está bien, pero ayer. la cámara. Claro, va a ser frío de vuelta, pero bueno, es muy blanco como para... Metelo para adentro. Bueno, vamos a Hacé- ir presentando al resto del grupo, así arrancamos con el programa como corresponde. En la dirección está Stephen, nuestro queridísimo Stephen. En producción está Maxi, Junior está en la música, musicalización. Y ya tenemos a Luchi en sonido. Y por supuesto, la estrella del programa que es Pepe Luis. ¿Cómo va Pepe Luis? Hola, Pepe. Como el orto. ¿Por Buah. qué no estás vestido con nada de Argentina? Yo tengo los calzoncillos de Argentina. ¿Querés que te los muestre? Ah, ¿Los sí. lavaste? Y está No, están limpio. sin lavar. Los diste vuelta. ¿Cómo es la Lo di vuelta. Lo di vuelta. Ay, Se qué me, horror. se me está pegando al pantalón cuando lo Fue di que vuelta. contó- no, ayer me contó Andrea Viso, mi compañera de las tardes, que ella para estar más cómoda con las tangas, las usa al revés. O sea, la parte ancha de atrás de la cola. O sea, el culo la para parte adelante. Y el culo suelto. Bueno, y lo bueno es que si se va de vacaciones y se olvida una tanga, la da vuelta Claro, 360 y tiene 4 juegos de calzones. claro, en ahí está, una. Exactamente. Bueno, ¿Y mirá, la cotorra? tenemos la cotorra mundialista acá. Ay, Miren lo que es. cierto, vino la cotorra. Tiene un frío la cotorra. Se vino vestida con la bandera, miren lo que es, divino. Aunque les parezca mentira y que aunque no sepamos absolutamente nada, hoy vamos a hablar de fútbol. ¡Qué hermoso! Qué hermoso día fue ayer, como dijo Franchella. Hermosa linda mañana, ¿no? hermosa mañana. Hermosa mañana, ¿no? La verdad, no sé cómo la pasaron ustedes. Yo la paso muy mal. Y ahora, como me acostumbré a que me griten los goles ya de afuera. Y tenés que ir a otro lado a mirarlo. o buscate ¿qué otra me- transmisión, ¿qué querés, que me pagá. vaya de mi casa? No, no te estoy diciendo en sentido, tipo, pagá otro. Si mirás el de las pelotas, pone otro que vaya más rápido. No tengo plata. Lo que pasa Hay es que- que, hay una hay que cosa, pedírsela habría a Milei. En realidad habría que, en casa, por ejemplo, cerrar las ventanas, pero así, tipo, que no te entre una Maple de huevo gota pone. de aire. Claro, más Para plebe. no pero sentir el ruido. yo estaba mirando con mi nuera en la habitación Sí. y ellos estaban mirando en el comedor y nosotras festejamos los goles antes que ellos. Ah, porque tenían ese delay dentro de la misma Sí, casa. dentro de la misma casa. O sea que les cagabas a tu pariente el gol. Terminaron todos en el cuarto mirando el partido. Katy, por supuesto, cumpliendo con lo que corresponde. Contale, porque por ahí hay gente que no ve por primera con vez. la cábala. ¿Qué pasó? Terminó el primer tiempo y no arrancaba, pero ni blanco ni negro. ¿Qué pasó? Arranca el segundo tiempo, un gol. ¿Qué hice? Me entré a bañar. Yo dije, chau, no miro más esto, me enojé, me fui a duchar. Salgo de ducharme, el partido seguía exactamente igual, entonces me cambio y dije, me voy a ir a caminar, yo esto no lo quiero mirar más. Salgo, hice literal 3 cuadras, 2 goles. La gente no saben cómo festejaba y yo me iba enterando en el camino. 1-1, 2-1, vuelvo y claro, yo ya tenía todo vallada mi zona. Le digo al policía, ya puedo volver a mi casa. Porque cuando salí le dije, voy un rato a descontracturar un poco Argentina y vuelvo. Duró 15 minutos mi paseo, fue suficiente. Maravilloso, porque la cábala de Katy,
Sí, eso lo cuento yo, si no, contalo vos. Es no, o sea, mira un pedazo de partido. Cuando el partido está enroscado, está mal, venimos para atrás o todo lo demás, Me ella voy. se va. Sí, y con, por ejemplo, el partido anterior que yo estaba en Ushuaia es exactamente lo mismo. Fuimos al shopping con mi familia a ver el partido, estaba el empate. ¿Viste ese empate que no arrancaba ni para un lado ni para el otro, que la larga, que esto, que el otro? En un momento le dije, chao, me voy al hotel a dormir. Pagamos, pedimos la cuenta, nos fuimos. Me subo arriba de la aplicación del auto y desempató Argentina. Estaba camino eso? al hotel. Tengo que irme a dar una vuelta. Sí, Claro, pero por eso, andate. el otro día, cuando Trata de estábamos irte mirando- antes, así no sufrimos. No, ¿eh? yo espero que pero es ustedes que la sufran un cábala es esa, poquito, claro. evidentemente. En nuestro karma es sufrir y ella lo hace de una descarmización, claro. no sé cómo se diría. Voy Pero- a desestructurar un poquito a Argentina, le dije al policía. Claro. Si yo Me le voy. iba a escribir el otro día en el grupo que tenemos, obviamente, Katy, no sé dónde estás, pero andate. Directamente, no sé dónde estás, pero andate. De donde estés, andate. De Claro, donde de donde estoy me estés, tengo andate. que ir. Yo les dije, no mire nunca un partido entero. Y el domingo no lo voy a tener que mirar. Lo No. miro hasta que yo diga, basta, ya me colmó la paciencia que estos no metan el gol. Me voy a Exacto. caminar unas cuadras y vuelvo. Pero esta es la Exacto. final. Tratá de que no vayamos 2-0. Nada más. Después, Abajo. No. antes. No. Bueno, ya en el Sí. primer gol de última me empiezo a abrigar para salir a caminar. Ya te Yo vas voy preparando. paseo, claro. Vos te vas preparando. ¿Vos sufriste un poco o no, Cari? Sí, lo re sufrí. Y yo también tengo mi cábala, ¿eh? ¿Cuál es? Yo cuando vi que no pasaba nada, ya agarré la media, Poncio, Pilato, las bolas, teatro, si Argentina no gana, no te desato. Cuando ganó Argentina, que ya terminó ¿Te todo el acordaste de las partido, bolas? Lo Claro. desaté. Ah, Lo bueno. desataste Sí, porque, porque ganó, ganó. claro. Y Claro. ahora el domingo vas a Y hacer ahora lo el mismo. domingo, sí. Arrancá tempranito. Tres Pero media. arrancás temprano con lo de Ponce. No, yo también sufro un poco, espero cuando estamos sufriendo, cuando veo que no pasa nada y que está llegando ahí, dije, bueno, ahí algo tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa con la gente que empieza a meter los jugadores rivales adentro del freezer? Muchos dijeron que congelaron No, al no está arquero. ¿Eso No. está ¿No viste bueno la o no publicidad de funciona? Rolito? No. Rolito, ¿no la vieron? Mandó una publicidad con el arquero adentro de... ¿Y pero el karma no pega la vuelta? ¿No dicen Obvio, eso? ¿Y, obvio. Sí. ¿y qué hacemos con todos los que tenemos Pero esto es un frisados? juego. Hay que desfrizarlo. Hay que desfrizarlo porque si no nos van a pegar la vuelta nos van a frizar a nosotros. Claro, es un Claro. juego, no es tan grave, no es que la está frizando para que no hable más ni diga No, nada. para él. Ahora, ¿pueden comer mientras tanto? Sí, el otro día me clavé una Bueno. hamburguesa doble, un hambre. ¿En Este serio me personaje. decís? Sí. Si No. ella come no tiene problema, ella lo ve desde otro punto de vista, ella tiene su propia burbuja. No, hay gente que Yo come. no lo puedo ver. Ay, por ejemplo, ¿quién era el otro día? Pablo, nuestro abogado, que trabaja con nosotros, él le decía, no, te comes, suponete, cualquier cosa, un pollo con papas y después ves el partido. No podés comer antes de ver el partido, está bien, eran las 10 de la noche. Bueno, pero Pablo es Pero- otro caso especial. Sí. Él sacó a pasear el perro cuando estaba jugando Argentina Otro y que ni tiene que más irse. ni menos que con un ¿Pablo paraguas ese? de Estados Unidos. No, de Inglaterra. De Inglaterra es esa bandera. Claro. Con el paraguas de Inglaterra. A la vida otro color. Tiene menos fútbol que la para ti, el hijo de puta. No, pero lo hizo a Olvídate. propósito porque es un provocador. No lo hizo sin saber como Katy, que no sabía que esa no era la bandera de Inglaterra. El Lo paraguas vi era Estados Unidos, la los bandera de colores. Inglaterra y él estaba en la foto tapándose así la cara, digo, de vergüenza, porque lo hacía a propósito. Que tengo ahora la foto que se le ve la cara. Lo Bueno, podemos mandar al frente en cualquier Pero ya momento. estaba Mick Jagger, ya para que les traiga mala suerte, así que... Estaba Mick Jagger, estaba Beckham, que me encantó. Cuando hicieron el primer gol, divino con victoria, todo, ¡ah, qué alegría, todo! ¡Ah! La cara de me ojete. encantó. Sí, De ojete. de traste. ojete. Ojete. Que tenía, bueno, la cara de ojete que tenía La Beckham convencimos. cuando perdió. Y aparte, Mick Jagger haciendo... ¿Cómo diciendo? Lo lamento. Y Lola, chicos, ¿qué va a hacer? Lo lamentamos. Yo, muy fina, mandé al grupo. ¿Lo pongo? Sí. Pongo el audio que Ahora, mandé. el domingo el plan sería una rica paella española para esperar el partido, rico, para comer algo rico, una paellita, Paella, Una paella. claro, bien gallego. bien espa- bien español. española. Bien español. Me como todo la paella y después me miro el partido. Le vamos a faltar el respeto a la madre patria. Que nos perdonen, pero les vamos a ganar.
Así lo decimos, lo decretamos. A tomar por culo, dijo. Claro, que me flipa un coño. ¿Qué otra comida española podemos Jamón de usar a la jabú. previa? Jamón de Jamón de jabú. jabugo. Te va a salir un poquito caro, No, pero pero muy qué caro. rico. Ah, es Muy muy caro. caro para No. la previa. Y Porque lo- está bueno no los solamente 100 darle gramos- el gusto de ganarle, los sino 100 de comerle todo, como los una 100 gramos- paella. Los 100 gramos deben salir $120. No, Bueno. olvídate, no. Y Ah. otra opción española, ¿Alguna acción española? ¿a qué podemos comerles? ¿Qué maldad decís vos? ¿Vos Claro, qué- ¿qué maldad O sea, podemos Katy hacer? dice, ¿qué maldad les podemos hacer a Claro, los mientras de paso españoles? le ganamos, le comemos todo. Yo le como una mujer a paella. algún jugador. Eh, obviamente nosotros lo que estamos diciendo es porque queremos ganarles el domingo. Después está todo más que bien. Amamos a nuestros antepasados. Yo porque muchos amo la tenemos- paella de una manera. A mí me encanta. No a los A mí me españoles. encanta la paella. A mí todo lo No, yo tengo siempre el que, signo todo lo que comida. sea, todo Me lo que gustan sea los pescado bichos. me gusta. Todo lo bicho, bicho. bienvenido. ¿Vos comés paella? No. Paella y para mí. No. Y para nosotros el domingo. No, no. Sí, Para mí pero tampoco. sigo pensando que no hay nada como una buena picada. Qué rico. Picada argentina. Pues una picada española no existe, ¿no? Sí, Sí. tienen los mejores fiambres del mundo los Tienen gallegos. todo y aparte tienen todo ahí en los platitos, todo preparado para... Acá Melina dice, yo puedo comer mientras veo el partido. Muy bien, jodete. Acá Roberto nos dice, un beso para las tres. Un beso especial, enorme para Gracias, Roberto. Roberto. especial Un para beso. Katy. Ay, Epa. gracias, Roberto. Está sola, Roberto. Robert, está solita, sí. Te Roberto aviso. tiene ¿cómo se llama? Tiene un fantasma puesto. No tiene Fantasmita, foto, es un no sea fantasma, fantasma. Roberto. No sea Roberto. fantasma, Roberto, dale, poné una foto. Pongan fotos, chicos, dale. No pongan, como yo le digo fantasmita, pero no ese como, porque ahí es un fantasmita literal. Él tiene el otro fantasma. que tiene la formita del cuerpo No, así el que no gris, tiene nada. El que no tiene nada. Entonces mala onda, pongan un cactus, como digo yo, poné una planta, poné un... No, bicho. yo quiero saber, Roberto, ¿por qué en especial para Katy? ¿Por qué, Roberto? Mirá, ahí ¿Qué te te está produce, preguntando. Katy? Uy, no lo digas en voz alta. No, que no Ponele diga. si vas a decir alguna guarangada, ponele arroba en el medio para que no te corten el chat. No. Ah, que poniendo una ropa pones una guarangada. Claro, ¿no? vos pones la puta que te parió y le metes en el medio a una La arroba. put arroba. La pu arroba y... La puta... Ah, Ahí claro. no te lo contestó. levantan. Ahí Dice que está. soy una mujer muy bella. Muchas Muy gracias. bien, muy bien. Te digo, la podés encontrar en las redes. ¿Cuál es tu...? @ Katy Pujín. Katy Pujín y arrancan... Si la empezaste a seguir, queremos saber. Confirmalo por acá. Claro, Exactamente. Después la podés seguir a Salgueiro Adriana claro. Sí. también. ¿Y cómo es tu Instagram? Es @EvaCarinaBarrios8. Te costó un Muy poquito, bien, ¿no? ¿te costó Sí, porque pensar? estaba ¿Estás- pensando, digo, estás ¿cómo se llama pensativa? mi Instagram? Sí, es Mercurio Retrógrado. Está Hoy pensando. estábamos hablando del Mercurio retrógrado que nos está perjudicando a todos y A encima hay que ver. bancárselo hasta agosto. Hasta agosto. Bueno, pero en definitiva, el gran partido que estábamos esperando en el Mundial, que nos tocó justo con Inglaterra, sufrir como animales, obviamente, gritar como animales. Yo reconozco que fuimos con Alejandro a festejar en el mini banderazo que se hizo en Cañitas, porque era chiquitito. Pero fue, qué chiquito. Bueno, no se estamos hizo- hablando del 9 de julio. No, bueno, pero se ocupó todo el centro, se cortaron las calles, fue un lindo Todas las quilombo. calles estuvieron cortadas por todos lados. ¿Saben que los churros con chocolate son españoles? No. Sí, de más. Mira, le estoy preguntando Claro, a porque nuestra son amiga. de Manolo. Guau, guau. Le puse que me diga comidas españolas para acompañar el partido el domingo. Me dijo, la tortilla de patata, Eso, me gusta. La tortilla de papa, la española. Muy claro, bien. las me patatas gusta. bravas, Sí. unas ¿Sabés cuáles acei- son las patatas? ¿Por qué decís patata? porque acá dice patatas, las Son papas papas, fritas. son Claro, la papas. papa Sí, frita. papa. El Papas jamón, bravas son las picantes. jamón, Ah, aceituna, queso y pan con tomate, sí. una croqueta, me dice, Sí. de jamón, pollo y cremoso por dentro. Después, si quiero un plato fuerte, me recomienda una paella, un cocido madrileño, que es un guiso potente. Sí, muy potente. ¿Un cochinillo también te puede recomendar? Mira, me dice una fabada, que son porotos blancos con chorizo y No, yo no te morcilla. lo recomiendo. La fabada esa No es te espe- recomiendo. No. porque No, después es yo un la comí en problema. Mortal.
Me dice también el pulpo a la gallega. Muy bien, Vamos. va como Bien. piña. Y Ok. si me dice que si el partido es a la tarde, cosa que me gustó porque es a la tarde, el churro con chocolate o una crema catalana o una torta de Santiago, que es de almendras. Bien, me gustó lo del churro, lo de los churros con chocolate, me gustó. Lo que sí, hoy nos decía un compañero nuestro que hay que ir a las panaderías reservando temprano, porque se va a agotar todo muy rápido, porque es verdad. Como es a la tarde, ¿a qué hora es el partido? 4 de la tarde nuevamente. Yo voy- Es el horario del mate con Sí, algo. yo voy a hacer cuernitos. ¿Vas a hacer cuernitos? Sí. Hoy me enteré muchas cosas de vos que mejor. La Sí, puta porque el madre. título era Alejandro le hace los cuernos. ¿Cómo era? Le Le hace los cuernos a Le hace Adriana. los cuernos a Adriana. ¿A dónde? En el la programa. televisión lo dijimos. Estoy teniendo medio, porque el otro día estaba en la promoción de Primicia Ya, el programa de Ventura y Karina. Y Marina Calabró. Es que Adri dijo, no saben los cuernos que me hace Alejandro. Claro. ¿Y te gustan a vos que te haga los cuernos? Y Todo, enseguida son- agarramos el título. Son Adriana exquisitos. Son ricos. Son Les gusta, exquisitos. Katy, le gusta, así que voy a seguir haciendo le gusta que le cuernos. haga Más, cuernos. Pidieron todos que hagas cuernitos para toda la gente del programa. Y ahí fue cuando pedimos cuernos. Bueno, Exacto. vas a llevar. Queremos ser todos cornudos por vos. Todos se quieren comer mis cuernos. Queremos cuernos. Después, bueno, en el camino me enteré que no trajo los huevos. Sí, Además que es- hace cuerno, no tiene huevo. Sí, es verdad. Bueno, el martes traigo. No, el jueves traigo, porque el No jueves trajo está los Karina. huevos. No Escuchá, trajo los huevos. ¿Qué? Hubo muchas cosas del mundial, ¿eh? Muchas, Sí. tenemos muchas cosas, como por ejemplo, Tagliafico, me encanta. Ahora, además puede dedicarse cuando deje de jugar a ser fotógrafo. Bueno, dibuja muy bien, ¿sabían? No. Él se dedica a dibujar. Es tremendo dibujante. El otro día vi un video de él. ¡Wow! Es muy talentoso. Dibuja más que jugar al fútbol. ¿Y esas fotos las hizo ver, las que estamos viendo en la pantalla? Mirá qué linda foto la que estamos viendo en la pantalla. ¿La hizo Tagliafico? Al último lo mató. Pero lo que pasa es que nosotros estamos viendo la belleza. No, pero ustedes No, yo están estoy viendo... mirando que se está agarrando los huevos. No, pero están viendo el final de la foto, porque tienen que ver Ah. todo el video. ¿Pueden verlo? Ah, No, sí, estamos viendo queremos una verlo. foto. No, Ponelo acá del no- principio, por favor. Claro, por favor. Ahí. Se están pegando como niños. Se ve que le habían hecho una falta. No, se estaban Ah, no. festejando. Se estaba rascando. Tagliafico está dándole Ah, órdenes estaban al descansando. fotógrafo. Le termina haciendo la foto él. Ahí va el fotógrafo. Que quiere sacar la foto de abajo, está arrodillado. Y miren Tagliafico, el 3. Mira, le dice, El subite, Taglia- por ahí está, le favor. dice, dame, ahí va. La foto Sácala de arriba. Me encanta. Y la termina haciendo él encima. Un Ahí le sacó la crack. cámara. Le sacó termina la- haciendo a Nico la foto. Pero le sacó la cámara y Sí. le hizo la foto, exactamente. Pero ahí está la foto. Ahora van a ver la foto. Sí, la vimos. Me acá. gusta, sacó. tiene Lo como primero que vimos. multifunciones. O Sí. sea, arrancamos con la... Al último lo mató, igual sigo sosteniendo, pobrecito, no lo dejó terminar de posar. Pero un, Pero ¿Por qué se estaba agarra los agarrando- huevos? Se estaba agarrando... Porque estaba pensando, no sé. pero un fenómeno el pibe. Que se tome el tiempo en pleno festejo para sacársele una foto Pero a si su estaban al compañero. pedo. ¿Qué Bueno, estás pero diciendo, tiene que estar Katy? ¿Vos concentrado. viste que están haciendo Pero algo? tienen No. que estar concentrados en el partido. Ya no sé, terminó no- el partido, están festejando, están al pedo esperando para irse. Ahí no Se habían ponen a terminado, hacer habían terminado el fotos. No, partido. estaba en el festejo ya. Claro. Ah, ya en el Pero festejo. estuvieron con 10, escuchame, la adrenalina de lo que han corrido esos pibes. Pero es si les tremendo. sobra adrenalina, estos pibes después fueron encima al vestuario y siguieron saltando. Bueno, pero es buena onda lo que Cómo tuvieron. corren, En ¿eh? realidad era buena onda que tuvo Tagliafico. Dijo, dame, en vez de tener al fotógrafo hinchándole las pelotas de al lado, le dijo, dame que yo le saco la cámara. ¡Pic! Le sacó la cámara y un fotón. Tremenda Obviamente, foto hizo. Tremenda foto. Qué increíble lo de Messi. Puta madre, no me voy a dejar de mirarlo a ese pibeche. ¿Qué No, pasó? yo me quedé, y lástima que no tenemos el video. Me quedé del video, el videito que no sé si lo vieron, donde está Messi solito sentado en un banco. Pero tenemos otros videos. Pensando, sí, pero se los cuento mientras tanto. Está solito sentado y como viste, vos lo ves pensativo. Y como se me ocurre pensar como que él estaría esa cosa diciendo, bueno, es mi último mundial, no sé qué, bla, 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 bla. Y de pronto aparece la pelota sola. Piqui, 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 y se le pone al lado.
¿No habrá Como sido armado diciendo, eso? acá Re estacioné. lindo. Y Sí, capaz que armado. alguien le tiró la pelota y Quizás. quedó ahí. Puede Porque- ser. porque Bueno, hay- pero no me quite la ilusión de todo eso. Todo por está favor, te armado, pido. como dice la gente que no quiere ver a Argentina Che, campeón. ¿cuántos Está chicos? todo armado. Todos los chicos son muy creyentes de la selección, ¿eh? Sí, cada Sí. uno tenía su cábala, ¿viste? Todos. Sí. Palo Santo, estaban a las puteadas porque le querían sacar el Magic League. Ay, eso es maravilloso. Se lavaron las manos con sal también. Para que Bien. se vaya toda la mala onda, se pasaban Usaban agua bendita. Exacto. Sí, La estampita en las estampitas en medias. las medias. Me encanta eso. ¿Ustedes creen en las coincidencias? Sí, ¿por Ah, qué eso es no? mortal. ¿Coincidencia, Coincidencia, o casualidad. Coincidencia o casualidad. A mí me parece, yo no creo en las casualidades. Lo mío es una casualidad. ¿Qué? Sí, Que yo haber, me vaya a haber dar una nacido. vuelta y, No es casualidad. y metan 2 goles en 3 cuadras que yo camine. Que en todos los partidos hayas hecho algo así como empezar a mirarlo y cada vez que te ibas ganaba, no es, ¿Es una una casualidad. puta casualidad? No es una casualidad. ¿Y Para qué mí es, no lo es. entonces? Yo me paré, me senté. Hice todo. ¿Te cansaste? Sí, me cansé. Me cansé. Y no me gritaban el gol de afuera, la puta que lo parió, hasta que por ahí me lo gritaron. Y yo tengo un delay de 5 segundos, debe ser. No más. ¿Cuánto puede ser? ¿10 segundos? Sí, un No, toque. sí. Depende algunos más. No, yo tengo ese. Pero igual es muy fuerte. Pero me tranquilizaba y me bajaban los nervios los gritos de afuera. Los Bueno, pero yo odiaba. estaba diciendo lo de las coincidencias, porque ¿Qué pasa tenemos con para las coincidencias? Yo no vi ninguna. Ahora vas a ver. A ver. Vamos A a ver ver la el video coincidencia. y con eso vamos a entender lo del tema de las coincidencias. Acá vemos una foto donde dice 1 o 7. 7. El 7 7 en rojo, de punto 19, o sea, sale el 7, entra el 19, ¿sí? claro. ¿Qué Eso fecha sí. es esa? ¿Cómo que ven? Entra, Esta es la fecha del Sale el domingo. número Del 7 domingo. y entra el 19. 19 del 7 es el domingo. Exactamente. Bien, tenemos más coincidencias. ¿Qué dice? Yo no veo, no El veo abrazo de arriba, vamos primero. Dale. En el abrazo tenemos el 7, el 19 y el 4 abrazándose con una camiseta. Y abajo tenemos los 3 que entraron a jugar el día domingo, que es el 7, el 19 y el 4. ¿Qué Se quiere repite. decir nuevamente? Se va repitiendo. 19 del 7 es el día domingo y vamos por la 4ª estrella. Muy bien. Acá tenemos lo que dice Mundial. Anulo Mufa, de todos modos. Volveme la otra foto. La volví a la anterior, ahí está. Ahí está. Mundial 1966. Sí. Acá que tendríamos que sumar los números, Cari. No, ¿No? acá lo que estaba analizando yo son ese 19. No, pero ustedes no están mirando la foto. Y sí. Tenés un Tiene 19 también y la... un 7 hablando con el Exactamente, están hablando con no sé con quién, pero se forman los mismos números. No, técnico. Fíjate que tenés la camiseta No, del no se ve 19 de- arriba donde dice Mundial y por donde dice 1966 el año, arriba el que usa esa camiseta tiene el 7. Estas son todas Exactamente. señales. 1966. No cabe ninguna duda. Ahí dice que los dorsales forman la fecha 19 del 7. Qué loco, ¿no? En Bien, el 66. acá tenemos otro. Para que contemos un poquito. Mira, Ahí tuvimos un 3-0 con Argelia, un 2-0 con Austria, un 3-1 con Jordania, un 3-2 con Cabo Verde, Jordania, diga. 3-2 con Egipto, 3-1 con Suiza y 2-1. Me gusta pusieron Con UK es Inglaterra. Inglaterra, muy bien, eso da 19-7. Sí. O sea, otra vez. seguimos con la fecha. Con la fecha del domingo. Con la fecha del Vamos a tener el domingo, domingo. exactamente. No Esto sé es si una tenemos locura algo con los más. goles. Hubiésemos Ya podido está, hacer chicos, uno con más. todas yo creo- estas señales Con los ya goles. está. Anulo Mufa, ya No. está la pelota. No. Acá dice la previa de la final del Mundial, dice las increíbles coincidencias de Argentina que aumentan la ilusión de los hinchas. Lógico, no sé, Cari, vos qué querías decir de las Claro, fechas. que yo estaba mirando el 19-7 que se repite tanto que ahí también lo están preguntando en el chat. Y vos fíjate que el 19 en la carta de tarot es la carta del sol, que es la carta del éxito, que es la carta del brillo, de las oportunidades. Y este domingo es 19. Y 7, que es el mes de julio también, que es la carta del carro, que tiene que ver con el avance y con el éxito. Esta es la carta del éxito. Así que tiene muy lindas cartas para el domingo. Y si vos sumás todo, te da 17.
Y 17 es la estrella también, ¿no? Como que ojalá, vamos a brillar. Así que salen muy lindos. La Si otra, uno- nos falta la otra estrella ahora. la número 4. Claro. La 4. Miren, acá Sí. Melina dice, con respecto a las coincidencias, pregunta para Karina, que se está repitiendo el número 6 en los años que jugó Argentina con Inglaterra. Ella compara el 1986 con el 2026. Claro, se repiten muchos números. Fíjate que cuando sumás el 19 más el 7 también te da 8, ¿no? Cuando lo reducís. Y el 8 es por ahí que jueguen con mucho esfuerzo, como lo vienen haciendo ahora, pero obviamente que es la concreción, el número 8. Así que vamos por eso el domingo, otra vez. Y juegan con una luna en Libra, puede ser un partido parejo, pero va a depender también de la unión del equipo. Vamos a sufrir. Pero eso, Vamos a la sufrir, unión la pero- tenemos, Cari. Sí, Sí, pero bueno, ya saben, sufrir vamos a sufrir porque si no, no seríamos argentinos. Evidentemente eso es lo que nos toca. Yo hay una cosa que quiero destacar porque a mí me llamó poderosamente la atención para bien. He-Man. No, cuando en el partido con Inglaterra, que era tan importante, verlos cantar el himno, para mí era ver, ¿se acuerdan de la película 300? Sí, Y de la manera que cantaron el Sí, himno. Lo con cualquiera que cantaron. tiene que ver, los espartanos, lo de Corazón Salvaje, todos los que van a la guerra, los que van al frente. Fue un grito de guerra. Fue un grito de guerra. Era como un jaca, un poquito más Podemos decir no que sé. tuvieron una bajada que era canten el himno pero modulando la boca, cosa que se note que están cantando. Yo Me no parece sé que si- fue como una orden que le Yo dieron. creo que sí. Yo creo que no fue una orden. Para Sí, mí, hasta creo- Scaloni estaba no, para mí fue modulando. un sentimiento. No, pero yo creo No. que lo hablaron entre ellos. Para mí lo hablaron porque lo hicieron todos. Lo hablaron y era especial. Era un partido especial. Por más que lo quieran negar, era un partido especial. Lo hicieron todos, porque si no lo puede hacer alguno que otro, pero que lo hagan todos, incluyendo a Aymar, incluyendo a Scaloni, fue raro. Bueno, todos ponele, modulando. me encantó la idea que tuvieron Sí. de que la gente sintiera, además los hinchas que estaban en la cancha y toda la cantidad de millones de personas que lo estaban mirando a través de la televisión, que sintieran la polenta con la que ellos iban a salir a jugar. Sí. Y de hecho fue el mejor partido que hicieron. Yo no voy a hablar de fútbol técnicamente porque este no es un programa de fútbol y yo no soy una persona que soy Sofi Martínez que sabe de fútbol. Pero digo, lo que yo vi como espectadora eran tipos que se estaban rompiendo el alma. Era una cosa, y aparte se perdieron como 2 o 3 goles. Los que pegaron en el palo. Metimos 2 tiros en los palos, le sacó una pelota a McAllister, el arquero forro ese que se agarró los huevos. Así también le salió. Pero realmente fue un partido maravilloso y queremos que sin el sufrimiento que se repita este domingo a las 4 de la tarde. Ya Vamos a sea estar un 3-2. Cosa que si quieren sufrir hasta último va a ser gol. Me encanta además que va a ser una si bien estamos hablando de España, europeo, nosotros latinoamericanos somos los únicos, se va a hablar en el mismo idioma, o sea que nos vamos a poder putear y se van a enterar Mutuamente clarito, las mutuamente. puteadas. Exactamente, qué es lo que se están diciendo. Porque bueno, se juegan muchas cosas, más allá de que el bicampeonato para mí es fundamental, me encanta. Mucha gente dice ya con haberle ganado a Inglaterra ya está. Sí, Para mí no está. pero no está. No está. Hasta que no termine, no está. Ser segundo no es lindo para nada. El segundo no existe, no ganó nada. El sábado juegan por el tercer y cuarto puesto. Ni lo pienso mirar. No, Juega no lo en mira Francia, nadie, Inglaterra. Nada, no nos en interesa casa ni nada. lo miran. No, lo No. único sería bueno que no juegue Mbappé. Para que no... ¿Para qué? No, porque si hace goles lo puede pasar a Messi Porque tiene como 8 goles goleador. Messi, ¿no? Messi No, tiene no 8 quiero. y Y Mbappé Mbappé No tiene va a 8. ser, le vamos a hacer algún... Vamos a congelar. hechizo, Vamos a seguir no, congelando no, no, gente. No, vamos a congelar. Vamos a seguir congelando. Lo Claro. que es gracioso es que cada uno tenía su manera de festejar. Algunos salían al balcón a gritar, otros, bueno, no sé, a muchos me causó gracia, a uno le tocó, se fue al baño en medio de los goles, no lo dejaron salir, se tuvo que quedar sentado en el inodoro. Tomando Ahí. cerveza. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba en los sanatorios? Y nacían chicos y se morían gente. Eso siempre pasó, obviamente. Pero miren estas enfermeras. Festejaban como locas, pero no podían gritar.
Porque estaban de guardia, pobrecitas. Qué linda. No, es tremendo. Es tremendo. Igual con el quilombo que están haciendo con las zapatillas pensé que gritado gol. Pero está buenísimo, está buenísimo. Guay, hubo mucha gente, hablábamos también el otro día, que qué pasa si la mujer entra en trabajo de parto cuando están en pleno partido. Y van a hacer. Le meten ¿Cómo no van a hacer? no, le meten No. suero y demoran el Pero parto. no. Le demoran el parto. Imagínate Pero ahora sí. que vamos a tener un entretiempo de media hora, vas a seguir demorando, va a empezar a Qué las 4 y va a locura. terminar a las Eso 9 de me la parece noche. un disparate. ¿Cómo están desvirtuando el fútbol, la Un puta disparate. madre? Porque es verdad que si vos decís, qué lindo, va a haber un super show. Primero que no es el Super Bowl. O sea, no nos importa un choto. O sea, lo que queremos ver es el partido. Ya que de 15 minutos, sea de media hora, es un montón. O sea, Pero después de los pierden- 45, más los minutos que alarguen y todo, vamos a tener que esperar media hora para ver el segundo tiempo. No, es un montón. Y aparte ellos se enfrían. Se enfrían, ¿no? Por más que se queden calentando, por más que si vienen no, con un 40 para los jugadores bárbaros. Tener media hora de descanso es bárbaro. Pero no sé. sufriste No el domingo sé. que terminó el partido y no lo cortaba el árbitro. No sabés lo que No, le es cierto, no terminaba 3 nunca. minutos más le agregó. Yo gritaba, ya está, ya Sí, está, bueno, ya está, pero no me escuchaba, Pero me porque parece. pasaron cosas. Por eso dio 3 minutos. Iba a dar 2 o 3 minutos. Lo que pasa que nosotros No sé, fue pero yo infartante. el domingo no tengo ganas de estar escuchando a Shakira otra vez, media No, hora. yo tampoco, la verdad yo tampoco. ¿Va a estar Shakira? Shakira y ya te digo Justin el Bieber. resto. Justin Bieber, Ay, qué Madonna. aburrido. A ver, Madonna no. ¿qué- ¿dónde está? Lo pasaron por acá. No, Madonna no va a estar. Acá está. Justin Bieber, Madonna, Justin. Justin, La Conga, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel, ¿La conga va a estar? Coldplay. Coldplay. No, no puede Coldplay ser. no puede ser. todo Además tendrá apariciones especiales de Tom Cruise, Laura Tom Cruise. Pausini. Hija de puta, tu inglés como el eso. mío. En inglés es para matar. Es como el mío, es No como el mío. importa. Es como el mío. Es- Tom En Cruise. fin, 300 personas, vas a ver. no, Pero no, es no, no. demasiado, chicos. Ya no, tengo, no puede ya ser. tengo, ya la semana que viene ya sé lo que le voy a traer a ¿A Katy Katy? para que lea, sí. ¿Qué? Nombres de actores americanos. Hay una aplicación. Entre vos y yo no hacemos uno, pero como Sí, vos das Me la cara, encanta. Él es como vos. Es no, exactamente. peor. Hay la aplicación, creo que es gratuita, que se llama Learn no sé cuánto. Lerna, creo que es. No, esa es Lorna. Está muy buena. No, esa es otra cosa. Bien, estábamos hablando de lo que pasaba en los sanatorios. Katy con mucho criterio dijo, nace gente y se muere gente. Cosa Y en que es ese cierto. partido se habrá muerto gente también. Que en paz descanse. no, que el no, domingo va a haber otra lista que se va a morir. Pero la gente que va a una guardia, ¿qué le pasa Anulo cuando mufa, la chico. gente va a una guardia? ¿Qué Y le puede necesitas pasar? que te atiendan si voy a un guardia, puede No haber hay un brazo nadie, quebrado. Pero no hay nadie. en ¿Cómo los no va a haber? Si laburan todo. A Pero ver, si me atropella un auto no me atiende nadie. Vamos a ver qué pasa. A ver, tenemos un video que eso lo muestra. Si vas a una guardia porque te sentís mal, tiene ¿a que haber quién gente. encontrás? Y no sé, vamos a El día ver del partido Maxi no se ahí. enfermó nadie, nadie en la guardia. No, hoy nadie se enfermó, No hay nadie. pero bueno, cumpliendo. El Pobre día del partido chico. no se enfermó nadie, nadie en la guardia. Qué Mirá lo que locura. es, no hay nadie aparte, en serio. Bueno, pero a ver, decime si vas a sacar un turno para ir a hacerte un chequeo anual justo No, al eso horario no. del partido. Eso no, pero si vas a una guardia pues te sentís mal en ese momento. Y total, si te sentís mal, ponete un barbijo y mira el partido igual. Anda a pestar al resto en el festejo y Pero después esta vas hija al de otro puta no se día. enfermó nunca. Yo te pienso igual. Oíme, ¿vos alguna vez te sentiste mal? Sí, me sentí como el orto y me fui de vacaciones igual. Porque Yo- vos estás loca. Yo Y pienso igual que por más Katy. que estornudo y por más que, qué sé yo, estás empestado con unos ¿Cómo? mocos que se te cae, vas igual ¿Cómo? al festejo. Me parece que la pregunta del millón es ¿cómo fue tu cuarentena, Katy? ¿A dónde la hiciste? Ay, esa es Yo una la buena hice en pregunta. Santa Fe la cuarentena, pero no tuve cuarentena. Porque yo iba a salir de vuelta en bici, me cortaron el pueblo con una montaña de tierra así. Yo tiraba la bicicleta del otro lado y me iba por el medio del campo. ¿Pero por qué te cortaron la...? Porque no se podía entrar al pueblo. Entonces hicieron una ¿cerraron el montaña pueblo, de los hijos de tierra, puta? Sí, a la cintura, en la montaña de tierra que hicieron, pero yo agarraba la bicicleta, la tiraba del otro lado de la montaña y me iba a visitar No, a pero las vacas. contame eso, ¿cerraron el pueblo? Cerraron las entradas del pueblo. ¿Y cómo entraba, por ejemplo, la mercadería? No, si vos tenías un negocio tenías que ir a la entrada del pueblo a buscarla.
Claro. Y después el virus llegaba a las 6 de la tarde. Después cuando empezaron a abrir, vos podías circular virus en el llegaba a las pueblo. 5 de la tarde? Claro. ¿Qué Vos venía el podías virus? circular en el pueblo hasta las 6 de la tarde que sonaban los bomberos. Y ahí llegaba el virus y nos teníamos que esconder todos a las ¿Pero 6 de cómo la llegaba tarde. el virus a las 6 de la tarde? ¿Desde cuándo se sabía que un virus va a llegar a las 6 de la tarde? Pero ¿En qué perdón, horario? claro, y perdona, ¿hubo contagios? ¿Hubo gente contagiada? ¿Estás Hubo bien? un par. No está bien esta mujer. No, todo el pueblo no estaba bien. Pero ella dice que el virus llegaba a las 6 de la tarde. Claro. ¿Cómo el Me virus te va a hacían avisar? guardar a las 6 de la tarde. Yo podía ir a hacer mandado a las 8, podía juntarme con mi amiga a las 2 de la tarde, pero a las 6 sonaban los bomberos, había que meterse adentro. Porque si venía no el te virus. retaban. Bueno, pero no porque venía el virus, Pero sino sí. porque era Y hora bueno, de- lo lógico es que si te guardaban era porque venía el virus. Claro, ¿por qué me vas a esconder a las 6 de la tarde y no a las 4? Bueno, como diciendo, salgan a tomar aire, ya está. Como Pero no cuando- tenía lógica. toque No, de pero queda, es como los toques de ilógica. queda. No pero tiene no tiene lógica. O No, sea, claro no puedo que no la salir a tiene. cenar con alguien porque está el virus, pero sí puedo ir a almorzar. ¿Almorzar podían ir? Claro. Ah. ¿Almorzar en cuarentena? Claro, podías ir a almorzar, a Sin desayunar barbijo. y a Vos merendar no usabas tranquilamente. barbijo, No, ¿cierto? nunca usé. Qué hija de al lado de esto. Nunca usé y por eso te digo, bicicleta podíamos usar en el pueblo Estaba hasta en un las 6 de la pueblo- tarde. Perdóname, estuvo en un pueblo que no hubo COVID. Hubo poco, hubo algún que otro caso, pero ¿Y de dónde lo trajo el hijo de puta? no sé. Pero bueno, había gente que trabajaba y se Pará, tenía que y- ir del pueblo. los había, ¿esos se iban? transportistas, claro, la gente del campo que iban, no sé, a la ganadería y demás, tenían que irse del pueblo, pues volvían. Eso se lo traían. Y si alguno que otro te lo trae. Pero nosotras íbamos en bicicleta, nos juntábamos a tomar mate, vida normal hasta las 6 de la tarde que había que archivarse porque llegaba el virus. Ya me quedo sin palabras porque digo... Digamos que vamos entendiendo de a dónde viene Katy, porque es así Katy. extraterrestre. La gente del pueblo de Katy Sí. es rara. Dejaban andar a la gente todo el día y a las 6 de la tarde, vamos que viene el virus, a guardarte. Sonaba, la, la. y si te paraba una poli te decía, ¿qué haces en la calle? Lo mismo que hacía antes. Claro, nomás que había que guardarse a la tardecita. ¿Y a qué hora habilitaban? A las 8 de la mañana, por eso. Claro, a las 8 abrían los negocios hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo abrían los negocios? Si había cuarentena, no se No, podía pero abrir los negocios. Tenías una panadería, un negocio, un qué tiene que sanatorio, ver? había que ir. No tiene nada que ver. ¿Cómo Ay. que no va a estar abierto? En cuarentena solamente las personas No, esenciales no, los eran- supermercados estaban abiertos. Yo iba del chino. Ay, no. Sí, es cierto que vos traías Sí, las compras las ibas a hacer. Y la lavaba, qué pelotudo. Ay, la lavaba con lavandina, todo. No, en mi casa nunca se lavó nada. No, pelotudo no. Sí, porque pelotudo. hubo mucha gente que murió también, Ojo. Que no fue, que creo que fue la cuarentena Fueron- más larga de todo el Pero fueron los siglo. menos los que se murieron. ¿Eh? Fueron los menos los que se murieron. Por ahí se podían haber Pobrecito, muerto dejamos algunas más. Enfermedad de mierda. Bueno, salgamos de acá porque no estamos hablando de eso. No. Queremos ver ahora, vamos a jugar contra España el domingo porque dijimos que este es un programa Con futbolero. nuestros Más allá amigos que después españoles. Vamos a hablar con Cari del significado, porque Katy cumplió años, ¿sabías? ¿Trajiste ¿no? cartas, Cari? Katy cumplió años el lunes pasado. 13 del 7. 13 el 7. 13 del 7. A mí el 7 me Mira, encanta. Fuiste cerca. ¿Viste? Tengo muchos 7 también. Bueno. A mí me encanta el 7. Es un lindo número. Es un numerazo. Es un numerazo que, bueno, ahora con Cari vamos a hablar después del significado de los números, obviamente, y de lo que tienen que ver la soplada de vela y todo eso. El origen de la torta. El origen de la los torta y todo cumpleaños. eso. Sí. Pero vamos a ver primero, Yo conozco el origen de la torta. pero no me lo cuentes. Son dos chicas que se ¡No! juntan. ¡Cállate! ¡Cállate! Yo no soplé las velitas el día de mi cumpleaños. No sé si ¿Soplaste? eso- No. ¿Y cuándo la soplaste? Ah, igual que yo. La soplé al día anterior, el día después, 14. Chico, Katy quiere soplar la velita. Porque me pasó algo único. ¿Qué te pasó? Yo dije, vamos a buscar un lugar para merendar y soplar las velitas. Entonces fuimos a un lugar que era un estilo panadería. Compré la torta que me gustó, la porción. Yo había llevado la velita, todo. Y le digo, ¿tenés encendedor? No. Entonces me comí la torta sin soplar la vela. Me estás jodiendo. No, fui al lugar más bizarro que había en todo Ushuaia. No tenía para prender una vela. Pero Bueno. y adentro no tenía una estufa, prendía algo que van con No. la. Llevaban la. Así que no soplé la velita y la soplé el 14. Bueno, Recién pero la al sopló, en mediodía. definitiva la sopló. Pero pasa ¿Y algo. la que soplaste era grande? Cari, que la soplé una, tendría que haber soplado muchas.
Sí, Claro, Eso mucha, cosa- hay que sí, aprovechar. es verdad. Chicos, lo que Sos no joven. se soplan son las bengalas, déjense de joder, las bengalas ¿Qué no gana se esa soplan. moda de la bengala? No, la del bengala orto? tenés que agarrarla y hacerle Claro, pero no se sopla, hay ¿Cómo hay gente que que hacerle? sopla la bengala. De eso vamos a hablar con Cari ahora en un ratito. Pero lo que queremos saber, con lo que yo decía, este domingo jugamos contra España y queremos ver los festejos a la manera española para que veamos de qué estamos hechos. Son Los fana- argentinos- No, son fanáticos, los españoles son los más. Bueno, vamos a verlos. Son tremendos, son unos cracks. Mirá. Primero que eran todos argentinos. En el centro de multitudinaria Málaga. Celebración argentina en Málaga. Eso es Málaga lo que está bien. En Málaga. Me falta movimiento a la gente. Tan tranquilo, demasiado quieto. Eso me lo mandó Paul. También hubo movimiento en... ¿Cómo se llama? En Madrid fue tremendo. En Madrid, bueno, acabamos de ver Málaga, ahora vamos a ver Madrid. No, Madrid no lo vamos a ver porque no lo vamos a ver tenemos nada Madrid. entonces de Madrid. Y Pero- el En monumento definitiva. que pintaron de celeste Pero en blanco, Madrid le cantaban en el... ¿Cómo se llama Plaza. en Plaza Mayor? Gritaban como si hubiesen estado en Argentina y la gente salía con la bandera de España y le cantaban, los españoles tienen miedo, que son unos hijos de puta, le copamos en la Plaza Mayor. Es que nosotros somos, los argentinos somos así, somos avasalladores por sangre. Te sale esa cosa que, bueno, en Estados Unidos yo creo que nos van a prohibir la visa, nos van a sacar la visa. No van a querer ver un argentino nunca más. No, si Les somos... copamos todo. Lo único, los que, quilombos como- lo único que van a pedir los tipos que organicen el mundial Es que no vayan los es que esté argentinos. Argentina. Olvídate, que esté Argentina. Yo creo que los hemos estadounidenses lo primero que querían era que Argentina se vuelva y van a ser los últimos en irse. No, ya somos los últimos. Exactamente. Vamos a cerrar la puerta. Ya somos los últimos. Bueno, pero Pero lo vamos último, a lo apagar último, la lo luz. último. Ya Claro, vamos a ya apagar la somos luz. ya somos los últimos, no hay manera que Ah, nos vos vengamos decís que antes. ya vamos a apagar la luz. Bueno, el último en irse al mundial va a ser un argentino. Exactamente, sí Eso señores. Eso vamos a salir a festejar todo, vamos a ir a la 9 de julio. Ahí vamos. Sí, vos. ¿Eh? Vos vas a ir al 9 de julio. Sí, vengan al obelisco, yo los espero, trae cuernos. Traigo cuernito y vos ponés... ¿Qué va a poner? Llevar de donde yo Yo los espero en el macro de los cuernos. Imposible. Y si sale campeón, menos. Pero a mí lo que me gustaría ver es la diferencia, como decía yo recién vimos el festejo, pero ver la diferencia entre España y Argentina. Los Me parece jugadores. que esto sucede en los vestuarios. A ¿Cómo ver, festejan los ¿cómo festejan en los argentinos? vestuarios? Ay, sí. Ya sé Atención cómo- a los ya festejos lo- de los españoles Miren, cuando estos llegaron son a la los final. españoles. Es hasta incómodo de ver, boludo. Me gusta la musiquita de fondo. ¿Y? Hagan un poco más de ruido, amargos. ¿Qué Claro. es este video? Es un papelón. Aprendan de Argentina, muchachos. Mirá, ¿ves? ¡Vamos! Así se festeja. Pero Están ta- claro. Y están ¿Qué es tallados los esto? pibes nuestros. Piel de gallina, ¿eh? Qué bien representados que estamos, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. En Claro, cambio, ¿qué es ese nosotros, mirá festejo nosotros. español? Míralo. Mirá la alegría que Es hasta tiene. incómodo de ver, boludo. Decime que no habían jugado todavía. Capaz era la previa, como yo, No habían acá ganado. videíto. Habían ganado. Festejo Hagan un de poco Le habían más mierda. de ganado a ruido, México, amargos. creo, ¿Qué es ¿no? este video? Bueno, Es un sigan papelón. con sigan con Aprendan esta de energía Argentina, para el muchachos. domingo, chicos. Es así, sigan festejando así. Que nosotros con el Así se festeja. Nosotros nos sumamos a saltar Mirá con lo los que es esto. pibes. No, es mortal. Al mundo entero. ¡Vamos todavía! Vos trajiste preguntas mundialistas. Sí, te traje adivinanzas. A ¿Se ver si animan? adivinamos, Después hablamos de las tortas. A ver, de las tortas. Sí. A ver qué dice. A ver. ¿Qué selección? No, porque va a ser Argentina la No te respuesta. vayas, Pepe Luis, porque No, acá que tenés te que jugar necesitamos, vos. ¿eh? ¡No! ¡No, la Pepe pregunta Luis! no. Bueno, Stephen, Maxi, tienen que jugar. Tiene que venir alguien a jugar. Necesitamos un hombre para que sepa de fútbol. Por favor. Uh. Ahí bien, muy bien. ¿Te Acá sentís vino. bueno jugando? Yo sí. Bueno, a ¿De qué ver. jugás?
Yo de 5 jugaba. Yo pude haber sido jugador de fútbol, pero me lesioné. Por eso, serio? por eso me quedó la típica situación de jugador frustrado periodista deportivo. ¿En serio? Sí. ¿De qué te lesionaste? Casi pierdo la rótula. Podrías ¿En haber serio? sido amigo de Messi. Wow. Bueno, Pero tengo 6 años. Sí, 6 años menos que Messi. Por eso podrías haber sido... Pero perfectamente. Del Bueno, team. quiere decir que de fútbol sabe un montón. Vas a ver un Lo traemos montón. de nuestro lado. O sea, si adivina todo lo que tiene que saber, es nuestro. Bien. Si no lo A echamos ver. la miércoles que se vaya a dirigir. Pero sí, Dale, a ¿Qué ver. país organizó 2 mundiales sin ganarlos? ¿Te doy ¿Qué opciones? país organizó? México. México. ¡Muy bien! ¿Sabe? Si México- hubiera sido periodista deportivo. México 86 y ahora. Muy bien, perfecto. ¿Qué selección jugó más finales del mundial? ¿Qué selección? Pero, o sea, yo tengo que responder. Sí, porque nosotros no sabemos nada. Vos tenés que tirar alguna. Pero no sé Pero te tenés nada. que animar. A ver, A ver, te miro así. vos. ¿qué selección jugó más finales del mundo? ¿Qué selección jugó más a... Tenés a, Ah, no, espera. tenés a Bra. Te digo A Brasil. pasta. Brasil. No, Brasil, Alemania o Argentina. Ah, ahí está, ve, me da... Ahí le doy eh, una ahí pista. va. Ahí le ahí doy va. una pista. Alemania. Muy Argentina. bien. Ok. Bien, dale. Vamos, vamos. Igual está mal ¿Qué formulado el juego, me parece. selección? ¿Qué selección perdió 2 finales consecutivas contra la misma selección? ¿Contra la misma selección? Sí. ¿Hay un multiple choice o no? Te las puedo decir. A ver. Holanda, Argentina o Alemania. Alemania. Nuestro deportista. ¿No? ¿Vos qué decís? Yo te voy repasando y vas pensando, Adri. Sí, a ver, dale. Holanda pierde solamente finales con Argentina en el 78 y Sí, con España en 2010. sí, Después dijo, Argentina. sí, Argentina del 86 sí, juega, pero gana. sí. En el 90 juega y la pierde. En el 94 no llega a la final. Entonces Argentina. Vamos de vuelta. Perdió 2 finales consecutivas. te Ah, está diciendo consecutivas. Perdió Exactamente. 2 finales consecutivas contra la misma selección. Holanda. Pero no sé, me marean. Ustedes se la tienen clarísima. ¿Vos sabés algo? Decís cualquiera. Ah, Holanda. eso. Y bueno, Katy. ¿Cuál fue? Argentina. Exacto. Ah, Argentina. 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 Bueno, no importa, ha pasado. El pasado fue mejor. El ya pasado está. pisado. Pasado pisado, ya está. Ahora somos los mejores. A ver. ¿Qué país ganó el primer mundial de la historia? Uh. Ay, Vamos, esa Adri, pregunta vamos, hay Adri. que saberla. Vamos, Adri. El primer mundial de la historia. No sé. ¿Qué país la ganó? A ver, dame las opciones. Vos sos una tramposa. Porque tenés para dar opciones y no las das. Y pero a lo mejor lo saben, él de una la sacó. Y bueno, Vamos, pero Adri. él, escuchame, era Vamos, jugador de Adri. fútbol. Vamos, Adri. Brasil, Brasil. Uruguay o Argentina. Brasil. Uruguay. No, no. Es el maracanazo. No, Es no. el maracanazo. Adri. Nuestros amigos uruguayos fueron los primeros Brasil. en ganar el No. primer mundial de la ¿En qué año? historia. ¿En qué año? 1900, ¿Dónde estaban los dinosaurios? 1930. 1930. Exactamente. Cuando jugaban con los pantaloncitos Bra- apretaditos, así que no sé cómo Exactamente. hacía para jugar. Un jugador se la tuvo que. ¿Qué se la tuvo que hacer? ¿Qué Se la tuvo que atar por los pantaloncitos cortos. Ah, ¿sí? Ay, no. ¿Y cómo Mirá se que la- Bueno, datos había de un jugador colores. famoso. ¿Cómo se la tuvo? Pará, explico igual. Hay contexto verdadero igual de Dale. que hay un jugador ex Real Madrid francés Sí. que se tenía que poner cinta porque la tenía. Muy grande. Sí. ¿Y hay Hacía algún jugador los nuestro que le trans, pasa? Como la gente trans tenía que hacer. Y pongámosle. ¿Y hay Porque alguna de gente la trans hace selección? eso, se Claro. mete el... No sé, ahí Sogán. yo no sabría decir. Se mete el sogán ahí adentro, claro. Creo que era muy cortito el short. No, Sí, no. era- no, los shorts el del eran- 30 sí, el del muchacho parece que no y por eso tenía que ponerse. Se ponía cinta de verdad igual, ¿eh? El Ay. jugador mismo lo Qué dijo que lo. incómodo. Bueno, Qué
Qué incómodo. Seguí, Katy. Sigo, que estamos con las preguntas, estamos aprendiendo Me de gustó, paso. me gustó. Esta parte del fútbol me gusta, me divierte. Estamos jugando. Dale. ¿Cuál fue el único mundial que no tuvo una final porque el campeón se definió por un grupo? ¿Quién puede ser? 1938, ¿Cómo se definió por un grupo? 1950 o 1962. A ver la gente que está participando. Mira, en vez que algunos pusieron Inglaterra, otros pusieron Uruguay, otros pusieron jajaja. Están jugando. Pusieron Están caca. Por eso, a ver, ¿qué país, cómo es? ¿Cuál fue el único mundial que Jueguen. no tuvo una final? Porque el campeón se definió por un grupo. Pero es por año. Claro, ¿en qué año pasó eso? Ah, En el mundial del 38, 50 o 62 no hubo final. yo era muy chiquita, nací en el 57, ¿qué querés? Adri, No me yo acuerdo. Ni estaba todavía en planes. Bueno, pero vos sos, ya te digo, ya sos periodista deportivo, ya ¿qué vivo? Lo estudiaste a esto. 1950. 1950, ¿ves? Faltaban 7 años para que yo naciera. ¿Cómo Faltaba. mierda me iba a acordar? ¿Viste? Pero no te lo contaron tampoco. En esa época Hungría era potencia. Estaban las Alemania Federal y la Alemania Occidental y demás. Sí. Bien, ¿ves que acá todo se aprende? Todo se aprende. ¿Qué jugador disputó más partidos en mundiales? ¿Qué jugador disputó más partidos en mundial? Dame las opciones. Te doy las opciones. A ver. Maldini, Sí, Messi Italiano. o Mataus. Messi. Muy bien. ¡Adri! Bien. Me pone nerviosa. Dale, sigamos. ¿Quién es el máximo goleador en la historia de los mundiales? Messi. Tenemos. Te doy ayuda. Messi. Messi. ¡Ya está! Pará. Ya está, Nazario. Messi. Nazario. No me importa que Messi. uno de estos pelotudos que se jugaron y nada. Messi. Messi. Listo. Listo. O Miroslav. No, Klose. yo te dije Messi. No, Miroslav. No, Miroslav no. Miroslav era el máximo goleador. Ya, tenía ¿no? Tenía 16, ahora Sí. Messi tiene 20, 21. Ahora ¿Viste? estoy Ya seguro. lo pasó en este mundial. Sí, en este Actualizate, juego. Es más, Mbappé también lo pasó a Miroslav Klose. No, Mbappé más vale que no juegue. No le voy a Ahora tiene que hacer. jugar el tercer y cuarto puesto ahora. Con Inglaterra el sábado 16 horas. Sí, por eso, que no haga ningún puto gol porque si no lo va a pasar al. Ah. Y No, si lo va a querías pasar a goles. Messi, Si querías goles, Sí, escúchate esta. a ver. ¿Cuál fue la mayor goleada en un mundial? La del Mundial 78 debe ser la que hicimos nosotros contra. Pero eso es eliminatoria contra Perú 6-0. Sí. Sí, esto es No, eliminatoria. hay alguien que hizo más. ¿Quién hizo más? Mira. Viste que algo sabía. Hungría le hizo 10 goles contra 1 a El Salvador en el año 1982. ¿Pero qué jugaba? ¿Con los salvadoreños de quinto grado? ¿Cómo le va a hacer 10 goles? 10-1. Nah, se fueron a joder. O Sí. sea, ya de por sí. Sí, no. O sea, lo de los. ¿Cómo es? Los salvadoreños fueron a decir. El bueno, Salvador Claro, fueron. contra Hungría que le hizo 10. Fueron mujeres como yo a jugar al fútbol. Porque después tenés, bueno, a Brasil que se come 7 en 2014. Un montón. Por un eso. Montón. Acá el periodista deportivo no está jugando. ¿Cómo Está que no? jugando. Yo estoy ayudando a Adri. Estás ayudando a Adri. Adri. Claro. A ver este. A ver, Yo Katy. quisiera saber que conteste Katy, me voy a buscar No, un juego. sí. Me voy a buscar un juego mundialista. Si ahora querés vamos. buscamos. Si querés, Dale, dale. ahí te traigo. Dale. Yo traje juegos mundialista. ¿Qué selección fue campeona sin recibir ningún gol en todo el torneo? ¿Italia, Brasil o ninguna? ¿Ningún gol en todo el torneo? ¿Italia, Brasil? ¿Existió o no existió? No, ninguna. No, no existió. Ninguna, ahí Ahí está. está, sí, O algún sea, gol todas no tuvieron tuvimos. goles. Exacto. A ver, Katy. A ver, ¿Quién ¿qué? es el máximo asistidor en mundial? Scaloni. Está Maradona, Sí. está Scaloni, te lo pongo, y está Messi. ¿Quién es Ajá. el máximo asistidor en mundiales? Asistidor. Asistidor. Que da asistencias a goles. Messi. Muy bien, Katy.
Bueno, también más fácil. Por eso. Ahora da- Yo hacele- te hago, hacele una yo de te las hago, que nos yo te hago, hacen. yo te hago. Hacele de Yo las que nos hago, hacen a yo nosotros. hago datos Katy, curiosos. Katy, hay un jugador brasilero también que lo acompaña a Messi, pero escucha una cosa. Venía a jugar. No, ¿te puedo pedir un favor? ¡Cobarde! Ahora participo de acá. ¿Me podrás explicar cómo es un offside? No tengo idea. Se va, se va. Offside. Cuando empieza el partido se va. Nunca va a aprender. No, yo estoy jugando. ¿Quieren saber más? Sí, claro. Dice, ¿qué país fue campeón jugando todo su partido fuera de su continente? Sí, cualquiera, pero sí, si no me ven. ¿Brasil, España o Argentina? Igual discúlpame, Katy, pero la pregunta de recién, hay varios que salieron campeones fuera de su continente. Eso te iba a decir. Alemania sale campeón en Brasil. Y sí. Y acá me dice España en Sudáfrica 2010. Bueno, te digo cualquiera. Es una tramposa. No. ¿Con qué lo hizo? Cualquiera. Con el chat CGT ¿no? Y el chat GPT hizo, Sí. Buscó juegos mundialistas de la Lo tenés que Madoso. hacer vos, Katy. No. Mira, fíjate que encima con los goles te quedaste con Miroslav Klose y era Messi. ¿Eh? Sí. Ah, encima ya ni te acordás. Pero no estaba actualizado. Actualizate, decirle que se actualice. Actualizate. Bien, ¿tenés alguna más? Claro, tengo muchas. ¿Están chequeadas? No, pero igual acá en el Steve Por te va a ayudar. por ahora Te va a alguna. ayudar, sí, Por dale, ahora dale. alguna. Una mujer- ¿Están chequeadas, Katy? ¿Por ¿Qué selección llegó a una final sin haber ganado nunca antes un mundial? Llegó a la final, por favor, las opciones. Pará, igual que reformule bien. ¿Croacia, Marruecos o Bélgica? Croacia, Marruecos o ¿Qué Bélgica. selección llegó a una final sin haber ganado nunca antes un mundial? Croacia. Muy bien, en el Eh. 2018. ¿Viste? Tomá. ¿Y qué más? A ver. cara de Ale. Dale que me agrandé. ¡Vamos! Dale. ¿Qué selección fue la primera africana en llegar a una semifinal? Ajá. A ver. ¿Camerún, No. Marruecos Sí. o Ghana? Marruecos. Muy bien, en el ¿Viste? 2022. Guarda conmigo, guarda. No sabemos. Dale. Seguí. Me estoy transformando en Iván de Pineda. Dale. ¿Qué campeón del mundo tuvo que jugar repechaje para clasificar al mundial siguiente? Ah, Dame bueno. las opciones. Está bien. ¿Italia, Francia o España? Italia. ¡Muy bien! Bien. Tras ser campeona en 2006, luego ni siquiera clasificó a Rusia 2018. Voy a hacer como Sí, los, contra Australia. como los españoles. Exacto. O sea, te estoy ganando, Katy. Sí, la verdad que ya ganaste. Ya gané porque tuve una gran asistencia, como la de Aymar. Claro. Mira, te hago... Pero ahí me parece que quiere decir algo ahí. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué No, me están llamando los chicos del control No en te este momento. vayas. Igual lo que me parece que hay que hacer es vender. Sí, obviamente. Y lo que tenemos que vender es lo que le decimos todos los días que estamos acá. Si tenés que comprar, vender o invertir, yo te recomiendo Banco de Joyas. Mira. Yo también. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Este es el momento de tomar un poco de líquido mientras hablamos, porque lo que pasa es que a mí cuando gano, porque sé tanto de fútbol, al principio lo que pasa era que estaba un poco desconcentrada, entonces no me salía. Claro. Después, obviamente, Hasta que el chat empecé a pensar Y a leer, te pusiste los lentes. No usé el chat GPT. Tengo, ¿o no, Cari? No, ¿Vos me porque viste usar el cuando chat yo GPT? empecé a hacer las preguntas ya la habías respondido. Muy bien, el chat GPT acá lo tengo a Stephen, que es fue mi testigo. ¿Usé el chat GPT? No. Stephen, ¿usé el chat GPT recién?
No. No. ¿Vieron? Ahora No, que también. llegó Alejandro, no, Pepe Luis va a responder una, que se lo guardé a él. A ver. ¿Quién hizo el gol más rápido de la historia de los mundiales? ¿Hay opciones? Sí, Ronaldo, Akan o Pelé. Akan. Sí, dice Hakan. ¿Quién fue? ¿Vos sabés que no sé? Pero Hakan, ¿no será? Puede ser, por eso te lo deletré. Depende cómo vos lo leas. ¿Quién fue? ¿Quién es? Ah, Hakan Sukur. Ah, Es una- entonces nómbrame Ronaldo, Hakan Hakan Sutur. Sukur o Pelé. Hakan Sutur, ese. Muy bien, a los 11 segundos. Mirá vos. No llegó ni al minuto. ¿Viste? Adivino. No llegó a los 12 segundos y lo hizo a los 11. No llegó ni al minuto, dijo, igual que mi marido. Igual que Pero me encantó este juego mundialista. el marido también dice que no llega a los 11 segundos. Igual que mi marido. ¿Estará escuchando? No. ¿Tiene celular hoy? ¿Se llevó el celular? No, lo tengo yo con el bolso. Ya está. ¿Y para qué me manda a mí mensaje de tu celular? No, de ese celular. Él manda cuando me lo pide prestado. Me dice, le voy a mandar un mensaje a Alejandro. Bueno. y se lo Pero presto. tiene sin teléfono. Sí, absolutamente. Bueno, vamos a respirar un poco del tema mundialista y arrancamos con Karina. Ya Hemos saben que- aprendido mucho. Muy bien. Muy bien. Katy, muy bueno lo tuyo, me encantó. La tía Katy te enseña. La tía Katy. Nosotros entretiene. estamos ¿Te hablando dio? con las tetas de Adriana. ¿Con las tetas? Mira. ¿Por qué el micrófono en las lolas? Porque si lo pongo acá arriba, me tapa la cara. Si lo pongo acá... Y Te, acá se te tapa la concha. Sí, ¿se escucha perfecto o no? ¿No se escucha perfecto? Y bueno, ahora el micrófono va acá. Y el- La próxima me traigo una tablita. Sí, porque ahora Una lo bandeja. ahora cómo está agarrado. Está Con las patas. apoyado entre Con la las cotorra. Entre Con las la cotorra. piernas. No, está apoyado entre las piernas. Si él nos acaba de contar Stephen que había uno que se ataba el miembro con cinta porque no podía correr, no puedo Adriana tener se ata el micrófono. micrófono. Claro, el micrófono está acá. Bien, vamos a hablar del tema de Karina, que es muy importante, porque así como Katy cumplió años, que tengo que llevar el regalo, que lo tengo en mi casa y me lo olvidé, te aviso. Así que te lo voy a llevar la semana que viene. Cari, Siempre se dice lo mismo. no, yo cumplo siempre. Por ahí tarde, pero seguro. Cari, hablemos del tema. Cuando se cumplen años, ¿cuán importante es tener una torta, festejarlo, o hay que pasarlo por alto? Contanos vos cómo es el tema. Mirá vos qué lindo que es el origen que tiene el origen del cumpleaños, ¿no? Viene de la época de Egipto. Ahí empezó todo el tema de los cumpleaños, porque antes no se festejaban los cumpleaños, o sea, la gente normal. La gente normal no festejaba, festejaban los faraones, Claro. ¿no? Y ellos festejaban también con velas, pero imagínate que en aquella época no existían las velas de cumpleaños, existían así como esa foto, las velas de cebo. Ah, claro. blancas, las que son comunes. mejores, Claro. pero las velas de ahora no duran. ¿Y sabes por Aguantan qué? más. ¿Sabes por qué encendían velas? Porque dicen que decían en aquella época, hay que prestar atención a esto, decían en aquella época que rondaban malos espíritus en la época de los cumpleaños. Entonces mira. festejaban con velas, con luz, ¿no? Después esto fue pasando, ¿no? Hasta que llegamos a nuestra época. En Grecia se festejaba con esa torta. Era una torta hecha de harina y miel. Qué rica. Harina Y miel. estaba, esa Mirá, torta, mirá. la anterior, estaba ofrendada a la diosa Artemisa, porque tenía forma de luna, Sí. y le ponían todas las velas alrededor. No las ponían encima como esta, como hacemos nosotros hoy en día. Las ponían todas alrededor. Ah, no hay que pinchar la torta. No, las ponían alrededor porque si esa vela que era de cebo la ponían en la torta y cuando se derretía, Claro, te no la derretía, comías. comía cebo. Ah, claro. Entonces Claro. la ponían alrededor. Y O el sea, tema, dejaban que se termine la vela. claro, pero le estaba en un platito. ¿No En soplaban cambio, la nosotros vela? un segundo. Sí, dura la vela. soplaban. Pero la so- soplaban la soplaban vela. soplaban todas. De a una. Claro, y nosotros hoy en día Sinvergüenza. soplamos una sola vela. Nosotros no ponerle que uno cumple 40 años y no pone 40 velas. Uy, no. Vos pones el Sale número nada carísima. más. Claro, Claro. pones el número y Antes la- no, antes se ponía cada vela así, ¿no ves cómo está 40 velas, esa? 50 ¿Ves que están velas. todas en un platito? Las vas ahorrando igual año a año. ¿Te imaginas Ahora, Mirta Yo Legrand? escuché una vez, no.
Yo escuché una vez que no había que soplar las velas porque se iban los deseos. Tenés que chuparla Bueno, aquel, entonces. en esa época se soplaban las velas porque decía que el humo se iba al cielo y cumplía los deseos. Ajá. Eso viene Eso me desde gusta más. la tradición de aquella época. Hoy en día ya estamos con el tema de que hay que apagarla con el dedo, que apagar la mojada, que qué sé yo cuántas cosas que hay que apagar. Y hoy justamente estábamos hablando con mi profesora de astrología de esto y ella dice que ella no sopla la vela, que ella sopla sin pedir deseos, ¿no? Ella la sopla normal, sin pedir los deseos. Hace, Claro. Pero hay que Y pedir los después- deseos, no hay que pedir no, el deseo entonces. Porque ella después agarra y enciende otra velita aparte y pide los deseos con esa vela. Me gustó esa técnica. Pero, o sea, vos para toda la gente que invitaste, suponete, o para con quien estés, Soplas la Sopla vela la sin vela. pedir los ya deseos. está. Vosotros Y decís, para después- ustedes. No decís nada, soplá, porque te Soplá contan el la vela, cumpleaños, la soplás. gente dice, pedí 3 deseos, no pedís una mierda. no pedís. Y haces, y después vas Claro. aparte, a Ya- un rincón. Claro. Prendés la velita, pedís los 3 Prendés deseos y esa no se Encendés, apaga. encendés una vela vos, ponele amarilla para concreción de deseos o naranja y pedís los deseos que vos querés para el año y la dejas encendida. Ay, ¿sabes qué Me gustó? gusta esa técnica. Me gustó la idea gorda, ¿eh? Sí, muy ritualística, me gustó. Me Y eso parece- lo tengo que dejar cualquier momento del día o tiene que ser el día del cumpleaños. Vos, por ejemplo, que me estabas preguntando hoy que no soplaste la vela. La soplé el ¿viste? otro día, el 14 Claro. pedí los deseos, pero pedí el deseo y soplé la vela. Y se Y tomó. está bien, no pasó nada. Ah, porque era el otro día. ¿Pero Exacto. puedo hacerlo ahora o no? Pero no pasa nada, no se te No. cumple el deseo y nada más. Claro, ¿no? No. Me pegué el pedo. ¿Pero Sí. ya pasó, entonces? No, pero eso, vos fíjate que antes se soplaba la vela. Después con el tiempo se fue diciendo que no se soplaba, pero yo tengo la edad que 50 años y los 50 la pasé soplando velas. O sea, ¡Opa! y Yo ya siempre, me había puesto triste que el día siempre de mi se me cumpleaños cumplieron los no había deseos. No había prendido la velita. La prendí el otro día, el 14. Y ya yo está. peor, cuando cumplí los 69 ni comí torta, ni soplé vela, ni Te la tiré pasaste, regalo. la pasaste en cama. Por eso. Claro. Bueno, o sea, con una pero vela. no tiene que ser un sí o sí el día de tu cumpleaños, una Y velita al por lo día- menos. Sí. Claro, Tendría que porque haber- vos fíjate, Tendría que haber sido. porque vos fíjate qué raro que no te van a dar encender un fósforo algo en un restaurante, rarísimo. No, Pero eso es en mala ella onda. sí. Ah, Mala para onda. ella no es raro, esas cosas le pueden. No, a Katy le pueden pasar. A Katy le pueden pasar. A No, Katy le pueden pasar. Y bueno, yo te pero- aseguro que le creo. Sí, Pero- Creo que sí. Traje la velita de vuelta, la apagué acá. Fíjate La que llevé a antes se festejaba y se hacían, se encendían luces también, se encendían velas, pero era para eso, para espantar malos espíritus el día del cumpleaños. Y hoy en día nosotros festejamos por festejar. Claro, porque sí. Claro. Acá, por ejemplo, Melina había puesto un mensaje recién que tenía que ver con la torta y lo borró. ¿Qué Sí. hizo? Lo canceló. ¿Lo cancelaste? Se arrepintió. ¿Cancelaste el Ah. mensaje? Porque a lo mejor le contestaste lo que había Claro. preguntado. Claro. Con esa cosa de cortar la torta y de todo eso. A mí me parece que un cumpleaños sin torta no es un cumpleaños. No. No, a Aunque mí, sea un alfajor Sí. con un fósforo. Yo terminé clavando la velita en un ahí está flan. la pregunta, mira. En un flan La- ahí está la pregunta. La torta que se corta en el rito griego es la basilopita. Basilopita. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo va a escribir ¿O por en qué? una- Está preguntando. No, si preguntás eso, no. ¿Por qué? Porque dice Acá. que fue a un colegio de la ¿Por qué? colectividad griega y laico. Ah, mirá. Nos está contando Ah, nos está contando. que la torta claro. es la basilopita. Ah, mirá vos. Sí, que Ay, diga eso lo voy a Karina lo de anotar. la torta. Eso lo voy a anotar y lo voy a buscar. Sí, porque cada uno tiene sus costumbres, ¿eh? Basilopita se Sí, llama. basilopita. El griego es la basilopita porque el colegio de la colectividad griega es laico. Hay gente que sopla la velita, pide los 3 deseos y ya se come una porción de torta. Pero ahí no se le van a cumplir los deseos, nos dijiste recién. No. O sea, va a engordar encima. Acá Elina nos dice que diga Karina lo de la torta, lo de las tortas. ¿Qué? ¿Que diga qué? No sé. ¿Qué cosa, Elida? ¿Qué torta vamos a comer hoy? Dice, Ah, no, porque A Elina dice, no me comerla. quemé, Pepe Luis. Es raro ese.
Debe ser lo de que Gabriel le quiso decir de las tortas al principio. Bueno, Puede pero ser, no en deja. resumen, esto tiene ¿cómo que se dice que los cuentos tienen siempre algo? Moraleja. Una moraleja. La moraleja sería que hay que festejar el cumpleaños, que hay que encender algo. O sea, encender una vela, hacer algún festejo, algo tenés que hacer, porque si desde antes, desde aquella época ya venía con esto de que el día en sí te baja la energía para la fecha de cumpleaños, entonces está bueno festejarlo de alguna manera, Bien. encendiendo algo, alguna ¿Yo velita. todavía estoy a tiempo de festejar o no? ¿O No, ya es tarde? ya está. ¿Ya ¿Cuánto pasó? tiempo? ¿Es una Ya semana? está. No, Ya tendría pasó. que ser ese mismo Qué día. deprimente. Ya pasó, porque fue Tauro. Ay, qué Tauro. lástima. O sea, yo puedo llegar ahora a mi casa y prendo una velita y me lo festejo sola. Esta noche Podés. puedo. Estoy dentro de todavía. Está fue el dentro del lunes. tiempo, Y sí. sí, el lunes, sí. hoy es jueves. Sí. recién. Ahí está, dando una fiesta sola en casa hoy. Sola, como los gallegos que hacen. Claro. Para tener suerte todo el año, ¿viste? Claro. Ujú. Obviamente vamos a sacar una carta como corresponde toda la semana. Los chicos de ayer también, lo de la cápsula del espacio. Van a sacar una cartita porque ya saben que Karina, por si alguna no nos viste nunca, por ejemplo, Sí. y no sabes decir quién es Karina. Karina Barrios es tarotista, astróloga china, numeróloga y es una genia porque te saca, porque realmente sabe lo que dice porque ha estudiado muchísimo. Acá Betsabe Dauer dice, en mi cumpleaños estuve sola, la pasé re bomba, comí un brownie y no apagué la vela. Bueno, qué bomba la pasaste. Pero a lo mejor si para ella fue divertido. Eso sumale que no toma alcohol, seguro. No sé, vamos a ver. Tenemos que sacar una cartita a todos, ¿eh? Y a ustedes Sí. también, para que Festejé quieran la sacar vuelta una al carta. sol, dice. Sí. ¿Eh? Festejé la vuelta al sol, dice. Dicen que cuando vos cumplís años es porque el sol vuelve al mismo grado Ah, por que... eso te dice Arranca otra feliz vez el año. Porque Exactamente. El año no, viste Sí. que nosotros normalmente Son los festejamos seguido. 360 grados que hace el sol. No, tu por año eso es el es día del feliz cumpleaños. vuelta al sol. Yo nunca entendía por qué decían feliz Porque vuelta vuelve a al los sol. mismos grados que cuando vos naciste. A primer grado. Ya aprendí. A ver, ¿saco yo primero o saca vos, Pepe Luis? No, saca. ¡Esa no! ¿Qué vas a preguntar? ¿Cómo me va a ir esta semana? Bueno, a ver. Ya termina la semana. Ay, por favor, te pido. A ver, esta se puede girar porque son redondas. Son redondas, así Como que... salga. Muy bien. Y con novedades y proyectos, ¿eh? Porque esto te puede estar avisando de algún nuevo trabajo, Epa, novedad, algo que puedas empezar a emprender o hacer. Bien, me gustó. Bien. Catirucci. Vamos a preguntar a ver cómo viene el año, ya que cumplí año. Bueno. Ah, está bueno. A ver cómo viene Qué estos inteligente que es 29. Katy, la puta madre, me sorprende. A ver cómo viene mi año. Y le vamos a tirar una cartita al lobo. A ver. Lobo, sí, obvio. ¿Qué le pasa al lobo que llega El tarde? buen lobo bueno de la City, buena, bien, A linda ver. hora de llegar, ¿eh? Ay, la busco. Vení vos. A ver. ¿La agarraste? Bueno. Agarrala bien, ¿eh? Epa. Hay algo que vas a tener que animarte a hacer. Es como que tenés que salir de tu zona de confort, para que te vaya bien. Vos estás preguntando por este año, ¿no? Claro, ya que Entonces, bueno, cumplí hay años. algo que te vas a tener que animar a hacer y vas a tener que salir de tu zona de confort para que te vaya bien. Así que hay que animarse, hacer cambios, Me voy a moverse. tirar un parapente. Yo me tiré de parapente. Bien, ahora vos. Hay foto. O para el lobo. ¿Le sacamos para el lobo? No, yo voy a sacar la 7, que es el número que me gusta. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Poné un número, lobo, así te la sacas. 7. Bueno, fíjate que esta carta te está hablando de buena salud, te está hablando de tener la fuerza y de poder dominar situaciones, ¿no? Como que vos tenés la fuerza para poder lograr todo lo que vos quieras y te propongas, Pepe Luis. Bueno, Muy bien, acá tenemos mensajes, obviamente, que la gente dice, hola José Luis, nada de Pepe hasta después del domingo. totalmente. Adri, la semana que viene ¿Sabés vas a por qué lo sentir... dice, no? Por lo de Pepe. Pepe es un jugador de España. Acá el lobo bueno así me dice, Adri, la semana que viene vas a sentir que algo te falta. Mi predicción. Que algo Y te ahí falta. dice el lobo que le saquemos la cuarta. La cuarta La carta. cuarta. Mira, ahí carta, Melina no. está contando de la basilopita. Dice que es una torta griega que tiene la particularidad de esconder una moneda o medalla y la persona que encuentre la moneda escondida es la afortunada. Mira, Ah, yo mira, me tragué. viste. Sí. Bueno, es tu problema. Si te la querés tragar, La cuarta, ¿para quién era? Eso- Si la querés tragar, Si te la tragátela. tragás- Avísame dónde está la moneda. Eso es amor, Katy.
No, qué amor, No. es un pajero que está poniendo una moneda en una torta. Bueno. Porque sigue arrimando el bochín, ¿eh? Seguí diciendo. Claro, porque El es lobo un pajero, bueno. a tomar El la lobo leche. bueno de la City, a ver, sacó El la lobo cuarta. bueno está preguntando, le salió la carta del amor, lobo bueno. Así que te va a ir muy bien en el tema del amor. Si estás en pareja, buena comunicación. Y si no estás, vas a encontrar o vas a conocer un amor. Bien. Bueno. Yo te diría que le va a ir muy bien en el amor. Porque está. De pareja. Le va a Se ir va a muy poner bien un en el poco amor. más tierno y le va a funcionar en la semana. Le va a hacer un regalito. Epa, Claro. O sea- epa. A ver, ¿quién de ustedes de la cápsula del ¿Quién tiempo habla de ahí? A ver. viene? A ver, ¿quién se anima? Pidan un número. Con un número de la carta suficiente. ¿Quién es? ¿Stephen? Elida. periodista. Y sí, deportivo. obviamente, porque es el único que habla, ¿no? Muy ¿Cuál? bien. No, hacelo hablar a los demás. No, es que ninguno quiere hablar, por eso. Bueno, que Bueno, no hablen, pedí la voz, decilo pedí la voz. Decilo vos en nombre de ellos. Luchi pidió el 3, El 3 y qué Luchi quiere en preguntar. 3. sobre trabajo. Sobre trabajo, ok. Uy, se quieren ir toda la mierda acá. Bueno, trabajo está como medio difícil, ¿eh? Puede ser que haya algún cambio, pueden haber algunas otras nuevas oportunidades. Tenés que fijarte porque te puede aparecer otra cosa, ¿eh? Bien, ojo. Bueno, Acá- ahí, claro, el lobo dice que va a estar arriba y le va a funcionar, dijo la bestia, por lo del amor que le salió antes. Bien, a ver. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue de allá? Elida, ¿querés una carta? Bepsa. Acá está Maxi Maxi. y habla del amor. De la, También, bueno. del amor. ¿Qué número de carta? El 7. El 7 también. El Me siete. gusta también. ¿Cómo les gusta el 7? Qué cosa. A ver Sí. qué te Igual sale no en le el gusta amor. el 7 y Y no se el vienen 39. festejos en el tema del amor, ¿eh? Vas a festejar algo. Ojo también con el tema, está en pareja, ojo con los embarazos, ¿eh? Porque esta carta también tiene que ver con eso. Mucho festejo, pero Le llenaron la casa de humo. ¿Quién es el que preguntó? ¿A dónde Baby Maxi. Shower? ¡Maxi! ¿Dónde es el baby shower? ¡Se viene, Maxi! No. ¿Quién más? ¿Quién se quedó sin cartita? ¿Quién quiere otro Baby Shower? ¡Vamos! ¡A ¡Animarse! Acá lo tengo a Juancito y dice el 5. El 5. ¿Y qué pregunta? Y por trabajo también está Por preguntando. trabajo. Ya no muy quieren bien. saber más nada del amor. No, del amor No, quieren me chupa preguntar. huevo el amor. Dame la mía. Mira, que le llamo salió ahora. la misma carta. ¡Eh! Está preguntando. ¡Otro! Sí, pero en otro contexto, ¿no? Porque está preguntando por trabajo y tiene que ver con que por ahí recibas alguna buena noticia y festejes por esa noticia, ¿eh? Vienen Aumentan. festejos. ¡Aumento! Bien. Te aumentan o te pagan lo atrasado. Vamos, Gastón. Uy, ¿te pegó en el ojo? ¿Es atrasado o es aumento? No, hay unas cosas que, hay algo que Karina siempre hace en las redes que está buenísimo en @Karina. Eva Karina Barrios 8. 8, el tema de la membresía que está buenísimo. Sí, la membresía te podés anotar. Está súper económica todavía, ¿eh? Y todas las semanas vas a recibir qué puedes hacer para cada caso. Supongamos que vos me decís no estoy consiguiendo trabajo, vas a tener un video donde yo te enseño qué puedes hacer para mover esa energía. Si estás complicado en el tema del amor o si te están haciendo algo, también aprendes a limpiarte, a protegerte. Y un montón de cosas más, tenés agenda, tenés un montón de cosas con el horóscopo chino y te suscribís y te anotás por WhatsApp. Hay una cosa que me está llamando poderosamente la atención, quiero que lo sepan porque es importante para ustedes chicos también. Nosotros nos han servido un vaso de agua maravilloso, todos, gracias. El de Karina se volvió soda. Mira, El de Katy se volvió Soda. soda. El mío, no tanto. ¿Qué significa eso? Y Miren que esto. nosotras ve? estamos súper cargadas con Katy. Ustedes Nos están están tirando supercargadas, yo mucha estoy medio mala cargada. energía, sí. Mira, Me están Estás tirando absor- mala estamos energía. absorbiendo espérate, a ver mucha si se- energía. A ver si se ve este. Es soda. Es soda, Es soda. literal. Este vaso es soda. Porque Karina es sagaz. Eso. Eso quiere decir que, ¿qué es lo que correspondería hacer? ¿Qué podríamos hacer? Porque yo Y tengo hay medio que, currículum. hay que limpiar energéticamente. No porque yo sea bruja no quiere decir que no me van a hacer algo. Siempre va a haber una que es más bruja que yo o una que está en el mismo rubro y obviamente que te ataca también. Así que hay que limpiar energéticamente, hay que protegerse, se pueden hacer baños de descarga. Pero mostrá tu botellita de agua. Ah, mi Porque no botellita. es que El cualquier de cosa. Katy se convierte Su en vino. botella de dice. agua No miren, tiene nada. No tiene nada, absolutamente ni una burbuja. ¿Y no puede ser el lugar? Limpita ¿El también, lugar sí. no puede ser? Puede ser el lugar. Obviamente, pero Vos Adriana, pensás que en este lugar Adriana pasa no. mucha gente. Pero tengo Adriana algo, no. Algo tengo, mirá. Puede ser ¿Y mi qué pasa lugar. si me tomo el vaso ese?
puede ser mi lugar. No, yo no lo tomo. Yo Ni lo- Pero ¿qué pasaría si, no sé, no sé leer esto y me lo tomé? Erutás, O porque tengo tiene gas. mucha sed y lo único que hay para tomar. Me lo tomo. Te lo tomás. ¿Y qué Obvio. pasa? ¿Me Y te estoy puede tomando llegar a esa agarrar energía? dolor de cabeza o te absorbes alguna energía, pero Mala después pasa. energía. Puede quedar embarazada. Claro. No, en serio, te puede. Yo no tomaría agua. Mejor dicho, de hecho, no la tomo. El agua cuando tiene burbujitas. Porque decís, ¿por qué se formó? ¿Y la para mí? soda? Yo creo, tonto. Yo creo incluso que en los lugares donde nosotras trabajamos hay que poner mucho saumerio. Bueno, pasa mucho mucha gente palo por estos santo, lugares. pasa mucha gente, Sí. pero bueno, tratar de limpiar el ámbito en el que uno vive. Y también queda la energía Trabaja. en la silla o en el asiento. Vos fíjate que yo cuando viajaba en colectivo, yo no me sentaba cuando bajaba la gente. Dejaba que me quedaba parada. O ¿Por qué? esperaba un rato Ah, y ¿no era después por el olor recién. en la ropa? Porque hay gente que No. no se sienta para que no se le pegue el olor a la ropa. Ah, mira qué detalle. Porque hay gente que obviamente no todos son limpios y no todos tienen la ropa limpia. Y si vos vas muy pitucona a algún lugar y te sentás en un lugar donde estuvo alguien sucio, llevas Ah. después el olor de perfume. Claro. A mí me da cosita a veces cuando recién se levanta alguien y de repente porque te tenés que sentar, ¿viste? A la fuerza. Sí. Y bueno, me siento, pero a veces se perciben las energías de la persona que se fue. ¿Cómo se perciben? ¿De qué manera? Yo lo siento. ¿Pero qué sentís? El que estaba sentado antes. Claro, ¿Pero olor qué que- sentís? Estoy hablando en serio. No, ¿Qué en mi caso, sientes? en mi caso yo puedo sentir dolor de cabeza o por ahí me pica. A mí cuando me pica el cuerpo es porque la persona o alguien que está alrededor mío tiene algo hecho. Y ¿Ah, me sí? pica y me pica todo el cuerpo, sí. A mí Ahora no. no te pica nada. ¿Acá No. te pica algo? Nadie se no. pregunté lo Sí, mismo. no, todos queremos saber. No, acá hay buena energía. No sé en el lugar. No sé en el lugar, porque fíjate cómo están los Es vasos. un boliche, mucha gente transita. por ahí. Sí, sí. Acá Sí. preguntan, bueno, hay gente que dice que en algunas culturas se ingresa descalzo al hogar. Sí, yo tengo algo de eso. Yo no entro descalza, pero yo, por ejemplo, ahora entro con esta zapatilla a mi casa, pero ahí en la entrada de mi casa yo tengo una pantuflita o tengo las ojotas porque no entro con esto adentro de mi habitación ni Yo nada. no puedo hacer eso, como tampoco puedo andar descalza. Yo me cambio molesta. enseguida. Yo me cambio enseguida. A ¿Vos mí en me tu gusta casa andar andás en... descalza? A veces sí, A mí me gusta andar en pata. pero porque es cómodo. A Caminar mí un me poco gusta. Aparte yo descalzo. toda mi vida anduve en pata en Santa Fe, andaba en pata. Pero, En la calle andaba en pata. bueno, pero tenía era calles otra yo. cosa, otra vida. Pero cuando me tuve que calzar era un problemón. Dicen que hay como una especie de ejercicio, como de ritual o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Ya Nada. no tenemos que ir? Claro. Ah, ya, bueno, que está bueno, que es supuestamente plantarse, concentrarse, plantarse y sentir como que de los pies te sale una raíz que se mete en el piso. Sí, para Como para- enraizarte, digamos, ¿no? Sí. Se usa mucho en meditación, sí. O puedes hacer ingresar por tu campo áurico, acá por el chakra coronario, una luz blanca también que te cubre, que te protege y obviamente a través de los pies te enraizas. Sí, es linda esa meditación. Bueno, muy bien. Ya nos tenemos que ir, yo no puedo creer. Mira qué rápido que pasó el programa. No. Bueno. Hola chicas, hay gente que recién llega. Ah, no, 7:30 empezamos. Llega cuando chicos. quieras. Vení cuando quieras, en serio. 7:30 de la tarde hasta las 9 estamos acá. Los jueves siempre está con nosotros Eva Karina Barrios 8, @ Eva Karina Barrios 8 es su Instagram, su TikTok, su todo es. Todo tiene el mismo nombre. Y además tienen en YouTube, hay un montón de videitos. Sí, hay un montón de videos. Síganme en YouTube y suscríbanse para que aparezcan los videos que voy subiendo y síganme en TikTok también. Muy bien, Katy, como siempre, un placer. Nos vemos el martes. Vamos a Argentina nomás. ¡Oh! Sí, señores, vamos todavía. Nos tenemos que despedir con el esa energía. El martes a las 7:30 los vamos a estar esperando. Con sonrisa de campeones el martes. Chao, hasta mañana.